Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el profesor José Beltrán Ramírez y en esta ocasión voy a presentarles este tema de centro de masas. Acontece de que en las clases anteriores, en la videoaula anterior, nosotros hemos visto el concepto de impulso y de cantidad de movimiento. Este concepto es muy importante sobre todo cuando nosotros queremos analizar lo que se conoce como un sistema de partículas. Es decir, cuando queremos analizar a un objeto ya grande, porque si se han dado cuenta, hasta ahora todo lo que hemos hecho en cinemática y en dinámica ha sido analizar objetos como si estos fuesen un punto moviéndose bajo la acción de fuerzas o siguiendo ciertas trayectorias. Ahora con el concepto de impulso y cantidad de movimiento, nosotros podemos analizar objetos grandes. Si se han dado cuenta, los objetos grandes tienen dos tipos de movimiento. Uno es el movimiento de traslación, que es lo que hemos visto hasta ahora en cinemática y en dinámica, y el otro es el movimiento de rotación alrededor de un eje que pasa por dicho punto. Y cuando un objeto se encuentra libre, este punto especial que representa la traslación es conocido justamente como centro de masas. Disfruten la videoaula. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos, amigos y amigas, a este canal de Física sin Trucos nuevamente. En esta oportunidad les voy a traer esta videoaula sobre cantidad de movimiento e impulso número 2, en el cual vamos a hablar específicamente de lo que viene a ser el centro de masas. El concepto de centro de masas es un concepto bastante interesante. Se puede ver, por ejemplo, en este video que fue desarrollado por el Departamento de Física del MIT. Básicamente pueden ustedes ver aquí, por ejemplo, una raqueta lanzada. Aquí está este objeto lanzado que, aparte de realizar el movimiento parabólico, también gira rotando. Entonces, en general, los objetos grandes son objetos que van a tener esos dos tipos de movimiento, movimientos de rotación y movimientos de traslación. Pero miren, ahora estamos lanzando nuevamente esos objetos. Está pintado una parte, ¿no?, de estos objetos que han sido lanzados. Y este punto sobre esos objetos, se pueden notarlo, realiza un movimiento parabólico y ya no se nota, ¿no?, el movimiento de rotación alrededor de este punto. En este caso, por ejemplo, ustedes van a notar que todavía se ve una curva, pero sí existe, ¿no?, el objeto, un punto del cual realiza ese movimiento parabólico. Entonces, de manera general, lo que nosotros podemos decir es que si tenemos un objeto grande, un objeto con ciertas dimensiones, y este objeto se mueve libremente en el espacio, tú vas a ver, en general, dos movimientos bien marcados. Uno es el movimiento de traslación, que es el movimiento que hemos estado analizando nosotros desde la primera clase de cinemática, el MRU, el movimiento vertical de caída libre, el movimiento de proyectiles, el movimiento parabólico. Todos esos son movimientos de traslaciones. Lo que no hemos analizado son los movimientos de rotaciones, y en un curso en general de física preuniversitaria o física elemental, pues no se toca, no se toca mucho ese tema, aunque podríamos intentar tocarlo. Pero en general, la traslación de los objetos grandes va a estar definida básicamente por un punto que concentra esta traslación y que es conocido como centro de masas. En función de este centro de masas, la cantidad de movimiento que definimos en la clase anterior se puede calcular utilizando el principio de suma o principio de superposición. Si yo tengo, por ejemplo, aquí un conjunto de partículas que forman un objeto, puede ser de repente un gas, y cada partícula tiene su propia cantidad de movimiento, la suma de cantidades de movimiento de estas partículas va a ser equivalente a la cantidad de movimiento total del sistema, y yo puedo jalar este vector cantidad de movimiento del sistema desde un punto que va a representar cómo se traslada este sistema a través justamente del espacio, ¿no? A este punto especial, que es como si todas las masas que están aquí se hubieran concentrado en ese lugar, se le conoce como centro de masas.
El movimiento de traslación, entonces, el movimiento de traslación se representa por la cantidad de movimiento del sistema, como si éste se trasladase con dicha cantidad de movimiento colectivo total, ¿no? La cantidad de movimiento del sistema debe ser un vector resultante de las cantidades de movimiento elementales, como les comento, y por lo tanto yo puedo expresar esa cantidad de movimiento del sistema mediante esta suma vectorial de las cantidades de movimiento individuales de cada elemento del sistema. Entonces nosotros, por ejemplo, a partir de aquí podemos determinar lo que sería la velocidad que va a tener este sistema que está aquí, sustituyendo estas cantidades de movimiento como producto de masas por velocidades. Para el caso de la cantidad de movimiento del sistema, multiplico la masa del sistema, que es la masa de todos los elementos, por la velocidad del sistema, que es la velocidad aquí del centro de masas. Para cada cantidad de movimiento individual, multiplicaré la masa individual de cada partícula por su respectiva velocidad. Entonces puedo despejar esta velocidad del sistema pasando esta suma de masas, que es la masa total del sistema, a dividir, y puedo obtener la velocidad de este centro de masas o velocidad del sistema. Como pueden ver ustedes aquí, esto es una media ponderada. Este es un promedio ponderado donde el peso de ponderación es básicamente la masa. Yo supongo que es por eso de que en matemáticas a las medias descritas de esta manera se les llama justamente de esa forma, ¿no? Promedio ponderado. Entonces la velocidad del sistema o velocidad del centro de masas es el promedio ponderado de las velocidades de los elementos respecto de las masas correspondientes. Veamos por ejemplo este ejercicio que ha venido en el examen de admisión para la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, Perú, en el año 2018. Dice, por ejemplo, dos cuerpos de masas m1 y m2 se mueven con velocidades constantes en una misma línea recta. La rapidez del cuerpo de masa m1 es v y se mueve a la izquierda. El cuerpo de masa m2 y el centro de masas se mueven, dice, a la derecha. Si la rapidez del centro de masa es u, determine la rapidez del cuerpo de masa m2. Entonces, veamos lo siguiente, a ver. Lo primero que voy a hacer, bueno, me piden a mí determinar la rapidez de la segunda partícula, la partícula de masa m2. Más o menos el esquema del problema sería así. Me dicen que tengo una primera partícula m1 que presenta una rapidez v y se mueve a la izquierda, ¿no? Aquí está la rapidez v y se mueve a la izquierda. Y el cuerpo de masa m2 y el centro de masas se mueven hacia la derecha. Si la rapidez del centro de masas es u, o sea, la rapidez aquí de mi centro de masas va a ser u a la derecha, hay que determinar esta rapidez de la partícula 2, bueno, a la derecha también. Y aquí están las alternativas. Se pueden ver en las alternativas que estas dependen básicamente de estos datos, que serían la masa m1, la masa m2 y las rapideces u y v. Entonces, esta rapidez de esta partícula 2 es la que me piden a mí determinar. Vamos a suponer que es una rapidez a la derecha. Y según lo que me dice el problema, de manera equivalente, el centro de masas o masa del sistema se mueve a la derecha con una rapidez u. Entonces, como conozco la masa del centro de masas o masa del sistema y conozco su velocidad, yo puedo utilizar la media ponderada de velocidades para poder determinar cuánto es que vale esta rapidez v2. Voy a sustituir, como son solamente dos partículas, aquí tendría, a ver, este vector velocidad del sistema, que sería ui, debe ser igual al promedio ponderado de la velocidad, que sería m1, este m1, por su velocidad, que sería menos vi, y m2, que es esta partícula, por su velocidad, que sería más v2i. Esto todo dividido entre la suma de masas. Entonces esta rapidez 2 ya la puedo despejar fácilmente. Tendría lo siguiente, ¿no? Como todos los vectores son horizontales, podemos cancelar el vector unitario y tendría que u sería menos m1v más m2v2 sobre m1 más m2. El m1 más m2 pasa a multiplicar, perdón. Este término puede pasar a sumar y luego el m2 puede pasar a dividir. Por lo tanto, la respuesta para el b2 vendría a ser esta expresión. Dándole forma con las alternativas que tengo aquí, puedo hacer que este m2 divida a m1 y a m2 aquí adentro,
y tendría U M1 entre M2 más 1 más M1 entre M2V, esa rapidez V2, ¿no? Básicamente la alternativa vendría a ser entonces, a ver, la alternativa vendría a ser la letra D, sería la letra D, sí, sería la alternativa D, ¿no? Veamos ahora, vamos a extender esto de la velocidad del centro de masas a lo que vendría a ser la posición del centro de masas. ¿Dónde lo ubico? ¿Dónde ubico ese punto? Si yo tengo entonces un sistema de partículas en un sistema de referencia, cada partícula va a tener su coordenada X y su coordenada Y. Si estuviéramos en 3 dimensiones, habría que agregarle su coordenada Z. Entonces existe, ya sabemos que existe un centro de masas, un punto especial, cuya coordenada es posición X del centro de masas, posición Y del centro de masas, y estas posiciones son las que queremos calcular ahora. Entonces, así como la velocidad del centro de masas o del sistema es el promedio ponderado de las velocidades de los elementos, la posición y la aceleración también van a ser promedios ponderados eh, de estos elementos de la partícula para calcular el correspondiente posición y aceleración del centro de masas. Entonces, la posición del centro de masas debería poder calcularlo con este promedio ponderado, solo que en lugar del vector velocidad, noten que estoy colocando el vector posición, que ustedes lo pueden calcular con las dos coordenadas x e y sobre un plano cartesiano. Entonces, si trabajamos con componentes, esta ecuación la trabajamos con componentes, vamos a ver de que la coordenada x del centro de masas se va a calcular mediante el promedio ponderado de las coordenadas x y las coordenadas y del centro de masas se va a calcular también como el promedio ponderado de las coordenadas y de cada una de las partículas. Si comparamos aquí componentes, tenemos dos ecuaciones, un promedio ponderado para la coordenada x del centro de masas y un promedio ponderado para hallar la coordenada y del centro de masas. Este es el caso general. Sin embargo, podemos ver ahora un caso bien particular que es cuando tenemos dos objetos. Si tenemos dos objetos, por ejemplo aquí tienen un objeto M1 y un objeto M2 puntuales, cada uno tiene su coordenada x, y, coordenada x e y, y yo quiero ubicar al centro de masas, bueno, el centro de masas estaría dado por este promedio ponderado. Lo que quiero que noten y lo que voy a demostrar es que el centro de masas siempre se encuentra, para el caso de dos objetos, en la línea que une a los objetos. Entonces voy a restar a cada lado de esta ecuación R2, y al restar la posición R2, aquí por ejemplo a la derecha me va a quedar en el numerador. Cuando multiplique M1 más M2 por R2 y haga la resta, se va a eliminar un M2 R2 y me va a quedar un menos M1 R2. Todo esto dividido entre M1 más M2. Y aquí al lado izquierdo me queda la posición del centro de masas menos R2. Aquí estoy factorizando la masa. Y lo interesante aquí está en que ahora a esta ecuación que está aquí yo le puedo escribir de esta forma. Donde, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo un vector, porque es una resta de vectores, y aquí tengo otro vector. Por lo tanto, yo tengo dos vectores que están relacionados por un número que es positivo, porque esta fracción es un número y está asociado a las masas de los objetos, entonces no puede ser negativo por la forma que tiene. Y eso significa que estos dos vectores son vectores paralelos. Entonces, si yo intento hacer la figura de esta posición del centro de masas menos R2, la posición del centro de masas en este plano cartesiano debe estar en algún lugar tal que menos R2 sea paralelo a este vector R1 menos R2. Entonces, la única posibilidad es que el centro de masas esté por aquí, en algún lugar entre M1 y M2. Solo de esa manera yo voy a obtener este par de vectores paralelos y en la misma dirección como lo exige esta ecuación que hemos visto. En general, si tú calculas el módulo de esta longitud, sería M1 entre M1 más M2 por L, y calculas la longitud de este pedazo, vendría a ser M2 entre M1 más M2 por L. Quiero que se den cuenta de que si yo multiplico esta longitud por la masa M2, y si multiplico esta longitud por la masa, si multiplico esto por la masa M1 y multiplico esta longitud por la masa M2, obtengo dos cantidades iguales. Entonces, en general, cuando tengo dos objetos
y quiero calcular el centro de masa solo de esos dos objetos, yo puedo decir que se encuentra por aquí en algún lugar en medio, tal que si esta distancia es la distancia del primer objeto y esta es la distancia del segundo objeto, el producto M1L1 debe ser igual al producto M2L2. Entonces, eso es lo que estamos demostrando aquí. Ustedes no necesitan demostrarlo después, pero sí más o menos entenderlo. Y aquí tendríamos entonces la posición del centro de masas. Veamos, por ejemplo, la solución de este ejercicio que vino en el examen de admisión a la Universidad Nacional de Ingeniería en el año 2009. Dice, calcule el módulo del centro de masa en metros del sistema formado por las bolas A, B y C de masas 3 kilogramos, 1 kilogramo y 1 kilogramo respectivamente. Entonces, bueno, lo que me piden a mí calcular es el módulo de la posición del centro de masas. Lo que habría que hacer es distinguir la posición de las tres partículas y hacer un promedio ponderado para poder determinar su coordenada del centro de masas. Entonces, ese promedio ponderado estaría dado por esta ecuación. Habría que sustituir las masas que tenemos aquí y las coordenadas de posición que tenemos aquí. Para la masa de A tengo 3 kilogramos y su posición sería 2,2, ¿no? Aquí está. Para la partícula B, la masa es 1 kilogramo, es este dato que está aquí, y su coordenada de posición sería el 1,1. Aquí está, 1 kilogramo por 1,1. Y para la masa C yo tendría también 1 kilogramo y su posición sería 3,0, ¿no? Aquí está 3,0. Abajo en el denominador se colocaría la suma de las masas que tenemos aquí. Resolvemos, calculamos, este 3 multiplica a cada elemento, este 1 a cada elemento, este 1 también. Y luego en esta suma, sumo x con x, y con y, 6 más 1 más 3 es 10, y 6 más 1 más 0 vendría a ser 7. Eso quiere decir que la posición del centro de masa sería 10 entre 5, que sería 2, punto y coma, 7 entre 5, que sería 1,4 metros. Ya con la posición del centro de masas, si calculamos el módulo de esta coordenada de posición, eso sería 2 al cuadrado más 1,4 al cuadrado, raíz cuadrada, y eso va a salir aproximadamente 2,44 metros, que sería esta la alternativa C. Bien, ahora vamos a ver el caso, bueno, del centro de masas de figuras distribuidas de manera homogénea. Aquí tenemos tres figuras con masa distribuida homogénea. En estos casos el centro de masa siempre está en el centro geométrico del objeto, ¿no? Aquí en un círculo el centro geométrico es bien fácil. En un cuadrado, ¿no? En una placa cuadrangular también el centro de masas es la intersección de las diagonales. Y en una placa triangular el centro de masas está en la intersección de las medianas, ¿no? Con eso veamos ahora este ejercicio que vino en el examen de admisión a la Universidad Nacional de Ingeniería en el año 2016. Es el segundo parcial de la CEPREUNI. Bueno, ha venido en la CEPREUNI, ¿no? Dice, calcule en centímetros el módulo del vector posición del centro de masas respecto, dice, del punto O que tenemos aquí. Ver figura. De una escuadra dice en forma de L, ¿no? Si numéricamente el área en centímetros de la escuadra es igual al valor de la respectiva masa en G, en gramos debe ser. Bueno, eso es innecesario, pero, o sea, ese dato es innecesario, porque un alumno debería saberlo, pero va a ayudar, ¿no? La idea, lo que te están diciendo es que la masa de la placa es proporcional a su área en gramos. Entonces lo que me piden a mí determinar es la posición del centro de masa, su módulo. Vamos a partir, ¿no? Esta figura geométrica que está aquí no son bolitas como en el primer problema que hemos hecho. Son figuras ya continuas. La idea es tratar de partir este objeto en objetos cuyos centros de masa sean fáciles de obtener. Por ejemplo, yo puedo partir esta escuadra en forma de L en dos rectángulos. Y para cada uno de estos rectángulos, como la masa está distribuida de manera homogénea, su centro de masas de cada parte estaría dado básicamente por la intersección de las diagonales.
La posición, por ejemplo, del centro de masas de esta parte de color azul estaría dado por las coordenadas de esta intersección. Como aquí se intersectan junto a la mitad de la longitud horizontal de la placa de celeste o de azul, aquí tendría una coordenada x de 2 y aquí tendría una coordenada x de 9. Ahora para la otra placa igual, ¿no? Trazo sus diagonales, ubico al centro de masas. La coordenada horizontal es bien fácil de calcular porque si esta longitud es 4, esta longitud de acá sería 8. Y si esta longitud de acá es 8, como este punto está a la mitad del rectángulo, esta longitud que está aquí vendría a ser 4. Pero con este 4 me daría una coordenada x de 8 para la posición del centro de masas de esta segunda placa. Y su coordenada vertical es bien fácil, es solamente la mitad de esta altura, que sería 2 centímetros. Y por lo tanto, de aquí ya puedes tú intentar hacer el cálculo para poder determinar el módulo de la posición del centro de masas. Lo único que faltaría sería la masa de cada porción, pero la masa de cada porción es proporcional a su área, ¿no? Eh, entonces yo voy a colocar a la constante de proporcionalidad como ρ y por lo tanto la masa M1, la masa de esta placa de acá, estaría asociada al área, que sería 4 por 18, que sería 72, multiplicado por una constante de proporcionalidad, que básicamente se le conoce como densidad superficial. Es una densidad de masa superficial porque caracteriza justamente la masa por unidad de área en una placa. Y para el otro lado, su área vendría a ser, a ver, si esto es 4, acá tendría 8. 4 por 8 sería 32. 32 por ρ vendría a ser aproximadamente la masa de esta parte. Con el valor de las masas y las coordenadas de los centros de masas, puedo yo ahora, por ejemplo, hacer el promedio ponderado. La posición del centro de masa sería el promedio ponderado de estos dos centros de masas que tengo aquí. Sustituyo la masa de la primera porción, es 72 ρ, multiplicado por su coordenada de posición, que sería 2,9. Acá está. Y la masa de la otra parte de barra vendría a ser su área. Bueno, sería 32 ρ, ya lo hemos calculado. Y esto multiplicado por su vector posición, que sería 8,2. Aquí está. Abajo iría la suma de masas. Y con esto ya tendría la coordenada posición del centro de masas, que me saldría 3,85 y 6,85 centímetros. Y el módulo estaría dado pues por la raíz cuadrada de la suma de los dos elevado al cuadrado, ¿no? Cada uno elevado al cuadrado. Entonces esa posición del centro de masas, ese módulo, te va a salir aproximadamente 7,86 centímetros, que sería la alternativa C. Muy bien. Antes de terminar esta videoaula, déjenme recomendarles 3 cosas muy importantes. Intenten hacer ustedes mismos los ejercicios. Enséñenle a sus compañeros, de verdad, eso ayuda mucho a aprender. O sea, intentar expresarse ayuda mucho a aprender. Y pásenle, bueno, suscríbanse al canal, pásenle la voz a sus compañeros. Y sobre todo que sirva este canal para que las academias pues vean cómo se debería dictar pues un curso de física, ¿no? Por lo menos como debería ser un curso de física de nivel preuniversitario. Nos vemos, cuídense.